Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayamos a la otra orilla del lago. Enseguida, dejando allí a la gente, los llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a inundarse. Jesús, entretanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo: ¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está su fe? Pero ellos seguían aterrados, preguntándose unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, una bendición especial en este día domingo, 20 de junio. Hoy hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios que llena nuestra vida de alegría. El Evangelio nos habla de la invitación que hace Jesús a los discípulos. Nos dice que ya era la noche, que ya estaba llegando la noche. Invitó Jesús a sus discípulos para que fueran a la otra orilla del lago. Estaban predicando, estaban anunciando la palabra de Dios. Con esto el Evangelio nos dice a nosotros que la itinerancia, es decir, de ir de un lugar a otro, es la característica del misionero: sembrar la semilla, palabra de Dios, en cada una de las comunidades. No se puede quedar estática, es dinámica, en constante movimiento. Por eso Jesús le invita a los discípulos, después de haber predicado, después de haber hecho el bien, invita a los discípulos a salir de aquel lugar y de ir a buscar a otras personas. Sin embargo, en ese desplazarse de un lugar a otro, en cambiar de ambiente, en cambiar de lugar, pues trae consigo algunas situaciones complicadas. Para algunos puede traer situaciones de alegría, y el cambio pues va a generar también para algunos cosas nuevas y va a traer muchas bendiciones. Para otros va a traer momentos difíciles, el cambio. Y Jesús invita a los discípulos a ir a la otra orilla del lago. En ese ir, en ese desplazarse, que van dentro de la barca y van con Jesús, pues vienen las adversidades. Hoy a los discípulos les tocó momentos duros, momentos difíciles, que ellos pues la manera de reaccionar ante esa situación es llenarse de miedo, de dudas, de falta de fe. Los discípulos muestran la reacción que tienen ante una situación adversa. Por eso cuando viene la calamidad, cuando viene el viento, las olas y el agua empieza a inundar la barca, los discípulos entonces van donde el maestro y le dicen: ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Como quien dice: usted está bien dormidote ahí descansando y en cambio nosotros aquí enfrentando las adversidades. ¿No te importa que vayamos a perecer? Y el Señor lo primero que hace es poner en orden aquella situación que genera riesgo, que genera peligro, aquella situación difícil que están enfrentando los discípulos. Ordena, dice la palabra de Dios, al viento y al lago para que se calmen. Inmediatamente viene la calma y la paz. Pues mis hermanos, así también nosotros, en la vida, cuando uno está acostumbrado a alguna situación, especialmente esta pandemia nos ha enseñado tanto. Yo digo, es una enseñanza para nosotros. No podemos tomar esta adversidad como algo de castigo, que a veces dice la gente, o como algo que es que nos lo merecíamos. No, hay que tomarla como una situación difícil que se presentó en esta historia, en esta parte del camino en la que estamos recorriendo y nos ha tocado enfrentarla. Pero todo esto trajo consigo cambios, situaciones adversas. Algunos tuvieron miedo, otros desesperación. Otros, en cambio, se llenaron de fortaleza, hicieron de la adversidad un momento difícil para salir adelante. Otros se preguntaban, y todavía se preguntan: ¿y dónde está Dios en todas estas situaciones? ¿Por qué el Señor permite que venga la enfermedad, la pandemia? Otros estaban acostumbrados a llegar a la casa y a saber que siempre encontraban a sus seres queridos, y esta pandemia arrebató a muchos de nuestra casa, de nuestra familia, de seres queridos. Nos quitó las seguridades que a veces teníamos, la salud. Vinieron quebrantos de salud
inmediatamente uno se da cuenta que es demasiado frágil. Y ante todo eso, muchas veces sentimos miedo, dudas, temores, falta de fe, que es la pregunta de Jesús. Pero también hay un hecho bonito. Los discípulos se acordaron que en la barca iba el Maestro. Vienen con un reproche, pero el Maestro trae para aquellos que tenían miedo, dudas, falta de fe, trae para ellos una solución. Hay que buscar a Dios. Dios va en nuestra barca que puede significar la vida, la familia, la sociedad. Algunos dicen la barca es la iglesia y en la iglesia está la presencia de Jesús y todos los que vamos en la barca somos los bautizados. Así es como el Señor se hace presente. Mire que la actitud que Marcos nos cuenta hoy de los discípulos es: se acordaron que iba el Maestro, se fueron a ver dónde estaba y estaba dormido. Y muchas veces así está Jesús en el corazón del creyente, del bautizado. Lo tenemos ahí durmiendo porque no lo invocamos, no lo buscamos. Y cuando nos acordamos, cuando tenemos miedos, dudas, temores, cuando nuestra fe empieza a flaquecer, pues entonces nos acordamos de que Jesús va con nosotros. Muchos han crecido en la fe, muchos han aprendido a orar, muchos han aprendido a confiar en el Señor. Muchos se han acercado de una manera distinta, de una manera auténtica y han empezado a orar, a hablar con aquel que nos escucha y trae para nosotros la calma. Algunos dirán, pero ¿por qué no se ha ido el mal? ¿Por qué no se ha ido la enfermedad? El Señor está con nosotros y nos enseña a enfrentar los momentos adversos. El Señor está con nosotros. Él va en la misma barca con nosotros. Hay que invocarlo. Hay que volver nuevamente nuestra mirada a Él y recordar que el Señor trae para nosotros la calma y a veces en esos momentos de bullicio trae para nosotros el silencio, la tranquilidad y la paz. Pero también viene un cuestionamiento. ¿A qué viene este miedo en ustedes? ¿Dónde está su fe? Y entonces los discípulos todavía no terminaban de creer y muy aterrados empezaban a preguntarse: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Un hecho teológico aquí es que el Señor es el creador de todo y todo obedece a Él. Por lo tanto, cuando el Señor manda, la naturaleza y todo lo creado por Él obedece. Pidámosle pues a nuestro Padre del Cielo, para que ante esta situación adversa y difícil que estamos enfrentando en la sociedad, en el mundo entero a través de la pandemia y de tantas otras situaciones difíciles, que nosotros nos acordemos que Jesús camina con nosotros, que el Señor va a nuestro lado y trae para nosotros la calma y la paz y a la vez la fortaleza para saber enfrentar los momentos difíciles. Oremos por nuestros hermanos enfermos, aquellos que están en las clínicas, hospitales, aquellos que están encarcelados, tristes, afligidos. Hay otros que se están recuperando en casa. El Señor sea la bendición que tanto necesitan y el don de la salud que muchas veces hace falta en aquellas personas. Roguemos también por nuestros hermanos que hoy están cumpliendo un añito más de vida. Hoy 20 de junio, Dios y la Santísima Virgen María los colme con su gracia y su bendición y les conceda un feliz cumpleaños. Dios bendiga su proyecto de vida. También oremos por aquellos hermanos nuestros que descansan en la paz de Cristo, que a través de esta pandemia tantos se han ido. Hoy los queremos encomendar en las benditas manos de nuestro Padre Celestial y pedimos para que Él los admita en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.